Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX aquí, los tres mosqueteros reunidos, y vamos a continuar con el tema tan controvertido, tan importante, porque sus consecuencias siguen hasta el día de hoy, como es el juicio de Nuremberg. Claro, en el programa anterior lo hemos dedicado al encuadramiento del proceso, que aclaramos, no lo consideramos un juicio porque no hubo un juez arbitral neutral, sino que el fiscal y el juez eran la misma persona, sí. Lo hemos explicado en su momento, entonces podemos llamarlo proceso desde el punto de vista de que quisieron cubrirse algunas formas pseudo-jurídicas, pero el proceso en sí estaba deslegitimado. Pero de todas maneras tuvo sus consecuencias prácticas, porque fueron llevados a juicio 24 jerarcas de la Alemania nazi, con una contradicción que es como decir entrar con el pie izquierdo. El responsable máximo había sido Adolf Hitler, que se suicidó. Sí, en consecuencia, lo primero que hizo el tribunal fue desestimar el principio de obediencia debida, por lo cual se responsabilizaba a los jerarcas menores de una política que había sido dirigida por otra persona. En realidad, en mi opinión, el que estuvo y el que trató de encuadrar eso como correspondía fue Göring, porque Göring era vicecanciller del rey, era el segundo de Hitler. Sí, por supuesto. Pero Göring, creo que eso fue argumentado, Göring había sido destituido los últimos días por el propio Hitler. Que por haber iniciado conversaciones separadas con los aliados. Y el sucesor legal fue Dönitz, es decir, la continuidad política de Alemania hasta que es disuelta el 23 de mayo había sido que el último presidente canciller del Reich había sido Dönitz. Ahora, en el proceso fueron llevados a juicio, a proceso 24, en este que fue el proceso central. Aclaremos que en Nuremberg hubo 12 procesos diferentes que duraron hasta el año 49, pero nos estamos refiriendo al proceso más importante, paradigmático, contra los principales ministros y jerarcas. Claro, pero es evidente, pero es evidente que el tribunal, o llamémosle así, el tribunal decidió que los 23 días de Dönitz no eran suficientes como para inculparlo de toda la carga anterior. Por eso solamente lo limitan a los problemas de la Marina, ¿no es cierto? Porque claro, además el cargo, claro, en los 23 días de Dönitz es un cargo que ya Dönitz es presidente del Reich, sí, es verdad, pero no es canciller, el canciller es el conde Schwerin von Krosigk. Claro, durante el breve gobierno de Dönitz en realidad no hubo ninguna decisión salvo poner a resguardo, él lo dice en sus memorias. Pero hubo cancilleres, el conde Lutz Schwerin von Krosigk fue canciller. No, pero quiero decir, durante ese periodo no se le pueden inculpar ningún cargo el periodo de gobierno de Dönitz. No, por eso. Porque la finalidad, como él mismo lo dice, fue poner a cubierto a los refugiados del este. Solo le cargaron a Dönitz lo que se podía atribuir a la Marina, ¿no? Claro. Bueno, no sé si alarma de él. Recordamos brevemente los nombres de los principales inculpados. Martin Bormann, que había sido secretario de Hitler, que figuraba desaparecido. En ausencia. Se fabuló que había venido a la Argentina, que había escapado, pero en el año 1973 se lo dio por identificado dentro de restos de las calles céntricas. Cerca de Ríos Pre. Cerca de Ríos Por el doctor Stumfeger y otro. Exactamente. Claro, que se constató, se estaba haciendo una reparación callejera y se encontraron restos humanos y por ADN se pudo reconstruir. Así que él fue condenado a muerte, pero en rebeldía en su momento. Sí, exactamente. Después, Karl Dönitz, que había sido presidente jefe de la Kriegsmarine y en los últimos días presidente del Reich. El presidente del Reich. ¿Vamos diciendo qué condena tuvieron a priori o dejamos para el final? No, vamos diciendo. Bueno, Martin Bormann, que fue condenado a muerte en rebeldía.
Dönitz, que fue condenado a 10 años de prisión y que los cumplió efectivamente. Sí. Después él escribió 2 libros muy importantes, 10 años y 20 días y otro, Mi vida. No, Mi vida, sí, no sé, Mi No, vida ese lo era escribió Reder, pero escribió otro libro. O sea, cada una de estas personas, para quien le interese la bibliografía, han producido memorias o se han hecho trabajos sobre ellos. Sí. Después Hans Frank, que fue gobernador de lo que era la Gobernación General de Polonia, sí, que fue constituida después de la invasión alemana, sí, y que fue condenado a muerte. Sí. El Wilhelm Frick, que había sido ministro de Interior, un hombre sí, ligado al partido nazi desde sus comienzos, sí, y que también fue condenado a muerte. Sí. Después, Hans Fritzsche, que había sido director de la radio de Berlín, sí, y estaba dentro del Ministerio de Propaganda, que fue uno de los tres sobreseídos, declarados inocentes, ¿no? Él, Schach y von Papen. Después, Walter Funk, que había sido ministro de Finanzas, que fue condenado a cadena perpetua, pero fue liberado en el año 57 por motivo de salud. Todos los que fueron liberados con anticipación lo fueron por problemas de salud en la cárcel de Spandau y no sobrevivieron más que 1, 2 o 3 años a su liberación. Reder es uno de los que más padeció porque estaba muy enfermo. Claro. Reder y, ¿cómo se llama? y Funk eran muy enfermos y padecieron horriblemente. Sí, creo que falleció al año siguiente. Sí. Después, lo que me parece muy importante es Hermann Göring, que fue condenado a muerte y que misteriosamente una mano misteriosa le llegó a la cápsula de cianuro. Se suicidó la noche antes de la ejecución, el 15 de octubre. Una mano misteriosa. Entonces hay toda una controversia de cómo él se pudo proveer una cápsula de cianuro para poder suicidarse y evitar el acto de deshonroso impuesto de ahorcarlo. Aunque la idea central es que algunos dicen un cabo norteamericano de custodia, a su vez se supone movido por algún tercero, le hizo llegar esa cápsula de cianuro. Hay una versión que yo no sé hasta qué punto no es fabulosa, de que es el general von den Bach-Zelewski el que logra por una vía interpósita acercarse. Dicen que es Bach-Zelewski, que aparentemente era un feroz enemigo de Göring, pero en realidad parece que había una parodia allí para que hubiera más confianza y le pudieran entregar. Aparentemente hay una versión, es una versión. Sí. Bueno, hay una versión que fue mucho más controvertida desde el punto de vista ético, que él falleció y el comandante de la prisión, el coronel Andrews, ¿no? Que tenía la finalidad que cumplió escrupulosamente de cuidar toda la prisión y sobre todo los condenados que estaban sometidos a condiciones realmente vergonzosas, no tenían la menor libertad de movimientos, debían dormir siempre sobre el lado derecho para que fuesen, cada celda tenía un carcelero que cada 2 horas... El baño estaba en la celda y todo tenían luz prendida. O sea que sí, estaban en condiciones humillantes. Cuando iban a las sesiones del tribunal eran obligados a desnudarse. Sí, continuó con esto que estaba comentando, de que Göring, hay un misterio con respecto a cómo consigue una cápsula de cianuro con la cual se suicida antes. Un comentario que yo lo recogí de Wilfred von Oben, el periodista investigador, que es notable. Existe la versión de que Göring habría sido ahorcado después de muerto. Ah, sí, hay una versión. Porque Göring fue introducido en la sala del patíbulo donde se ahorcaba a los prisioneros. Sí, exactamente. Y en su descargo dijeron que no, tuvo que ir al patíbulo porque de allí se iba a la morgue de la prisión y pasó por el patíbulo, pero no fue ahorcado. Bueno, es toda una controversia que quedó ahí. Creo que hay una foto. Había muchos periodistas. Había muchos periodistas, pero hay una foto. Yo vi una foto de Göring en la cual, pero no sé si esa foto es auténtica,
en la cual aparece con algo en el cuello, que parece ser una soga, y es muy raro, Muy porque raro, eso ya pero estaba muerto. tendría Sí, otra se expresión veía- en la cara. No, Sí. hubo un problema que, bueno, lo Está lleno mencionamos. de mitos. todo Imperfecciones en el ahorcamiento. Sí, algo de las El imperfecciones, verdugo sí. Woods falló, no se sabe si deliberadamente o no, Sí. que en algunos prisioneros calculó mal la longitud de la estuvieron la más, horca. sí, 10 minutos de tal colgándola, manera sí, de que agonizando. parece que más de la mitad de los prisioneros fallecieron más por agonizando, sí. asfixia que por ahorcamiento. Sí, El por canciller rotura de- Ribbentrop estuvo 10 minutos, la Minutos biografía de Bloch Sí, lo comenta eso. sí. 10 minutos de asfixia, Sí. además algunos por la estrechez de la rampa Sí. golpearon al caer, Sí, sí, como sí. creo Keitel o yo. Sí, Keitel seguro. Yodel también. Sí, sí, Yodel sí. tenía una escoria. La foto aparece con una tremenda escoriación en la nariz. Sí, por eso aparecen Acá. algunas fotos con ellos ensangrentados Sí, también. sí, sí. Otro de los inculpados fue Rudolf Hess, que había sido secretario del partido, que hizo la misión de paz secreta en el Inglaterra. 41, quedó detenido en Inglaterra durante la guerra y fue llevado a Nuremberg y allí condenado a prisión perpetua. Sí. Y murió con toda la evidencia de haber sido asesinado en 1987, era el último Sí, prisionero prisionero de de Spandau, Spandau, sí. ¿no? Cuando había convenio de que fuese liberado por Sí, edad. estaba por los cumplir 93, 50 años de prisión. 93 3 años más y tenía 40 Sí, años sí. de prisión. Después, el mariscal 50, Jodl, 50. Alfred Jodl, que lo mismo que el mariscal Keitel, eran jefes... General Alfred Jodl. Jodl no era mariscal. No, creo que lo Coronel general. ascendieron. No, era coronel general. Tenía el Bueno, grado máximo. Coronel general Alfred Jodl. Que tanto Jodl Jefe de Estado como Mayor del Keitel, Ejército. que habían sido jefes del el alto mando de Keitel la sí era mariscal. Era del- general mariscal de del- campo, sí. Tenía bastante mariscal Keitel. Tanto Jodl Keitel como como Jodl, Keitel sí. fueron condenados a muerte. Sí. Como militares pidieron ser fusilados Sí. y no se les Se admitió denegó, porque consideraban Sí. la horca que es Un escritor que vos procedimiento. conocés bien, A.J. Pedil, dice que la muerte de Keitel y de Jodl es un simple y sencillo asesinato. Sí, nunca se dos jugó a hombres, jefes sí, militares a jefes de esa militares manera. condenados a muerte Claro. por defender a su patria. Termina- Y además, terminamos y Keitel, quiero cuando decir algo respecto de los estamos militares. Obviamente nos falta Keitel dice al final, acompaño a mis 2 hijos, porque los 2 hijos de él habían muerto en el Habían frente, muerto ¿no? en el frente ruso. Exactamente, sí, sí. exactamente. Después Ernest Kaltenbrunner, Kaltenbrunner, que sí. también fue condenado a muerte, que había sido el vicejefe de las SS, que reemplazó a Heydrich. Del Servicio de Seguridad del Reich. era. Después, Gustav Krupp, que como empresario también había sí, sido los acuerdo. inculpado, Sí. pero estaba Fue para el muy, viejo Krupp por contribuir al esfuerzo de guerra con sus armas. pero estaba Sí. muy enfermo, creo Sí, que de sí, cáncer, y Gustav falleció Krupp, a los y pocos lo años. agarraban al hijo, En Alfred el- Krupp. Alfred, No, sí, después hubo un proceso. Gustav, Sí. porque Alfred Krupp era muy viejo, pero No, el que era muy viejo era Gustav Krupp. Gustav Krupp. No, Gustav era el hijo, creo. No, el hijo era Alfred, el que vivía acá. Alfred Krupp el hijo. von Bohlen-Halbach es el hijo. Alfred el hijo. Gustav, es Gustav el que estaba, además estaba mal, tenía Alzheimer Sí, o alguna sí. enfermedad de ese tipo. Sí. Después, Gustav, ¿no? Robert Ley, que había sido el Ministro director de del Frente de Trabajo. Trabajo, pero que se ahorcó, se suicidó estando sí. en la cárcel de Spandau, Spandau. no de Nuremberg. Von Papen, que fue absuelto, fue uno de los 3 absueltos, Sí. que había tenido un papel determinante en la negociación de llegada de Hitler al poder. Sí. Erich Rader, que fue Que pidió el gran Vaticano por almirante. von Papen, el Vaticano ¿Cómo? pidió, el Sí, Vaticano estaba en la pidió por von Papen, internacional. lógicamente, Y había ¿no? sido Vaticano. titular del Lógicamente. partido de Centro Católico. Sí, era el titular Sí, del sí, partido sí. Centro Católico, sí. Después el gran almirante Rader, que había sido titular de la Marina Alemana Antes de hasta el Dönitz, 43, y sobre todo porque de los 4 cargos, estos militares eran fundamentalmente inculpados por la preparación de una guerra de agresión, Sí, es sí, decir, sí. crímenes contra la paz. Sí. Después, el canciller von Ribbentrop, que fue condenado a muerte,
con cargos que no ameritaban, salvo el cargo genérico de haber conspirado contra. Por eso la inclusión del cargo de conspiración, para que fuese un cargo lo suficientemente elástico para que entraba cualquiera. Lo que pasa es que no percibieron que eso los abarcaba inclusive a los ganadores, a los vencedores. Está claro, porque si uno se pone a buscar las conspiraciones, mirá que abundan del lado de los aliados. Lo vimos en el programa pasado. Sí, El principio que se autoarrogó la Corte de que el juicio era solo por delitos de los vencidos, no de los vencedores, lo cual por el pecado de haber perdido, el delito de haber perdido. Claro. Eso Después, Alfred Rosenberg, que había sido comisario para los países del Este, que fue condenado a muerte, Sauckel, Fritz Sauckel, que había sido comisario para todo lo que era mano de obra. Y que esto es importante señalarlo. Tanto él como Speer, que era ministro de Armamentos, y eso pivoteó, hay que tenerlo presente, el eje que sensibilizó a la opinión pública, que fue Le faltaba uno porque se había muerto, Fritz Todt, que también condenaron a la organización Todt, pero Todt se les había muerto. Había muerto en el año 42, claro. Sí. Pero digo, esto es importante de señalarlo, después por ahí lo vemos un poco más en detalle, porque el leitmotiv del proceso pivoteó sobre matanzas y sobre mano de obra esclava. Sí, exacto. De lo que se habló era de las condiciones de detención de los campos de concentración, de los prisioneros y de la mano de obra esclava. Sí. Y Sauckel fue condenado a muerte. Sí. Mientras que quien tuvo una mayor participación, Albert Speer, que era ministro de Armamentos, en cambio fue condenado a 20 años de prisión, ¿no? Que los cumplió, ¿no? Se tuvo que tragar los 20 años de prisión, pero algunos dijeron que fue asimétrico, porque Sauckel estaba mucho más comprometido con el partido nazi, mientras que Speer había sido un admirador y discípulo de Hitler y muy consultado, amigo por las obras arquitectónicas, pero le quitaron el cargo de compromiso. Y además se atribuye, no tanto, aunque con declaraciones de él también, de que fue el único que los aliados lograron una suerte de mea culpa sobre lo actuado. Los otros prisioneros, ninguno reconoció sus cargos de culpa. Después, Schach, que había sido ministro de Finanzas y que fue uno de los 3 absueltos, que se dijo que un hombre del riñón de las finanzas, un hombre ligado a las finanzas internacionales, lo salvó la chequera, miembro de la masonería, lo salvó la chequera. Y además hasta supuestamente involucrado en el atentado contra Hitler, indirectamente. Eran demasiadas chequeras como para que dijeran que no. Claro. Muchas chequeras. Por ende, de ahí los 3 declarados inocentes. ¿Queda alguno? ¿Cómo? ¿Queda alguno más? Sí, quedan 3 más. Von Schirach, que había sido jefe de la Juventud Hitleriana, que fue condenado a 20 años de prisión. Speer, ya hemos dicho, 20 años. Streicher, que era un nazi fanático, pero en el cual se dio una paradoja. Streicher no podía ser condenado por ninguno de los 4 cargos, porque él no había sido funcionario del Reich. Él tenía una publicación de Sturmer. Había sido brevemente Gauleiter de Sajonia, ¿no? De Sajonia. Sí, pero muy brevemente, perdió el cargo, pero el partido lo destituyó. El partido. Y el diario de la CSS, ¿no? De Schwarze Korps, aconsejó que sus libros y sus conferencias no se difundieran por Alemania porque eran propaganda antialemana en el exterior. El mismo Günter Dahlken, el director de Schwarze Korps, entra dentro de la conspiración, porque todo propagandista es claro. Claro, se consideró por ese concepto amplio de conspiración. Por eso Bill dice que lo mataron, se lo aplastó como un gusano, se lo aplastó como un gusano. Bueno, varios de los prisioneros de Auschwitz, me acuerdo en las memorias de entre Londres y Moscú, del canciller Ribbentrop, mencionan, hablando de las torturas en Spandau, 3 de los inculpados hablan de que en la celda de Streicher se escuchaban gritos
Y después el último, Arthur Seyss-Inquart, Sí. que había, austríaco, Seyss-Inquart, que había sí. sido un hombre clave en el Anschluss, en Sí, la anexión. exactamente. Y después Esto- también había sido Gauleiter de Viena y había también. sido Gauleiter de Holanda. Fue jefe Sí, político de Holanda. fue trasladado. Albert Ahora, Seyss-Inquart, sí, jurista, abogado. esta lista, no sé si da 22 o 23, corresponde a los inculpados en el proceso central, que es este que estamos comentando, el proceso central de Nuremberg. No sé si ya cubrimos el primer bloque con esto. Sí, pero lo que causó mucha indignación en muchas partes es la muerte de militares, solo por Claro, haber sí. sido vencidos. Y eso voy a hacer una referencia en el próximo bloque. Claro. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, a propósito, estábamos diciendo de la muerte por ahorcamiento y sobre todo de los militares, ¿no? El senador norteamericano Robert Taft dice: la muerte en la horca de estos hombres para América una lacra que nos va a abrumar por mucho tiempo. O sea, coincide con Bill, absolutamente. McCarthy, el 10 de junio del 46 en el Chicago Tribune. El estatuto en nombre del cual los acusados son juzgados es una invención de Jackson, contraria al derecho internacional inspirador de la Segunda Convención de La Haya. Inventando semejante estatuto, Jackson ha instaurado la legislación mundial del lynchage, Sí, del linchamiento. ¿No? sí. Jiménez de Azúa, profesor que conocemos por haber estado Fue profesor acá, Acá. sí. Dice, de todas las posibilidades existentes se eligió la peor. Los que hicieron la guerra a fondo se erigieron en jueces y los fiscales dictaron sentencia. Hans Kelsen, también los estados vencedores habrían tenido que someterse al mismo juicio ante una corte independiente, imparcial y con una jurisdicción amplia. El proceso de Nuremberg no debe ser considerado como un precedente judicial a seguir. El castigo de los criminales de guerra habría tenido que ser un acto de justicia, no la continuación de las hostilidades a través de formas aparentemente judiciales, pero inspiradas por deseo de venganza. Exacto, lo mismo que dice Maurice Bardèche, ¿no? Sí, exactamente. Pío XII, el 3 de octubre del 53, en el Congreso Internacional de Derecho Penal de Roma. El que no se haya implicado en la disputa se siente molesto cuando, acabadas las hostilidades, ve que el vencedor juzga al vencido por crímenes de guerra cuando este vencedor se hizo culpable frente al vencido de hechos análogos. Claro, el Los principio de vencidos pueden Tupó, sin que- duda ser culpables. Sus jueces pueden tener un sentido manifiesto de justicia y el propósito de una objetividad completa, pero el interés del derecho y la confianza de la sentencia piden con frecuencia que en el tribunal haya jueces neutrales, de tal manera que de estos dependa la mayoría decisiva. Y respecto de los militares, dice, estos juicios han convertido en crimen librar una guerra sin éxito.
lo que lleva a los generales de bando derrotados a ser juzgados y ahorcados después de los hechos. Si los alemanes hubieran ganado la guerra, yo mismo podría haber sido juzgado, Mariscal Montgomery. Sí, sí, sí. Y interesante. Montgomery, mirá vos, En Nuremberg se realizó entonces algo que yo a título personal juzgué como una infamia y una funesta lección para el futuro de la humanidad, y no solo yo, sino todo mi pueblo. Adquirí la certeza de que los argentinos también consideraban el proceso de Nuremberg como una infamia, indigna de los vencedores que se comportaban como si no lo fueran. ¿Cuántas veces durante mi gobierno pronuncié discurso a cargo de Nuremberg, que es la enormidad más grande que no puede perdonar la historia? ¿Quién es que dice? Perón. Perón. Sí, claro. Según Bayes, según el biógrafo consagrado. O sea, me refiero de que Danilo Solo, en La justicia de los vencedores de Nuremberg, profesor nacido en Rijeka en el 36, muerto en 2018 en Roma, profesor incluso en Buenos Aires, en Cambridge, ya ninguno puede defender Nuremberg. Solamente lo defiende el Tribunal Internacional, porque sigue existiendo un Tribunal Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque, claro, el que tiene poder le importa un pepino el Tribunal Internacional de Justicia. El Tribunal Internacional de Justicia es para el vencido siempre. Yo no creo que el presidente Putin en este momento, es que considerado reo de lesa humanidad, detrás de sus misiles hipersónicos, tenga mucho miedo del Tribunal Internacional de Justicia. Lo que vos decís es válido. La República Universal, la República de los Mercaderes, ese dicho sí está. Hoy en día se ha dejado flotando la imagen de Nuremberg como un paradigma de la justicia internacional, cuando fue exactamente lo contrario. Esto es lo importante. Es más, es indefendible hoy en día con los argumentos de los propios, digamos, documentos heredados, fundamentalmente la Corte Penal Internacional. Fijémonos lo que está ocurriendo ahora en Gaza, por ejemplo, donde se está llevando a cabo un verdadero genocidio a la luz del día, y sin embargo las convenciones de Ginebra, no hablemos de la Corte Penal Internacional porque Estados Unidos e Israel no la suscribieron, pero sí la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero no fueron utilizados esos tribunales, el de La Haya, sino un tribunal aliado. Esto es importante, un tribunal de los vencedores. Exactamente, el tribunal de los vencedores tiene una cosa que elimina el criterio y el concepto de patria y la realidad de las patrias queda eliminada ante un principio jurídico de consensual, que se impone por la fuerza, se impone como la fuerza, como una ley universal, como si descendiera del cielo, ¿no es cierto?, como si fuera dictada por Dios. Esta es la realidad y el resultado es atroz. Queda la patria y el honor quedan fuera de lugar, absolutamente, ¿no? Entonces es lo que hace exclamar a algunos de los que vivieron este proceso, de que el sentido del honor y el sentido de patria valen mucho más que todos los estatutos de todos los Nuremberg, pasados, presentes y futuros. Esto tiene que ver también con esa idea utópica de una especie de paz universal por razón o por fuerza. Exactamente. Viene de una deformación del principio kantiano que ya venía de fines del siglo XIX. Tenés que aceptar esa paz universal, entregar las armas que yo me encargo de que no te afecte nadie. El único que te voy a afectar soy yo, que te voy a llevar todas las riquezas que tengan, sean muchas o pocas, y la voy a administrar yo. Tenés que aceptar el gobierno mundial y tenés que aceptar estas condiciones. Si no, está fuera de la humanidad. Una clave. El ciudadano del mundo es lo que se intentó en Nuremberg fue una justificación de la barbarie aliada. ¿Por qué? Porque había que obnubilar la realidad de lo que significaba el avance del imperio comunista. Estamos de acuerdo, esa es la venganza. Pero yo creo que es el principio abstracto lo más importante de todo, porque es lo que se pretende imponer. Hay muchos convencidos de eso que dice Raúl. Sí, claro, convencidos de que era en nombre de la humanidad. Estaban los de siempre, digamos, que saben que era una cuestión de poder. Estamos de acuerdo en eso. Yo lo que decía es que, en mi opinión, justamente,
El montaje de Nuremberg era como para generar el paradigma de una justicia internacional. Exacto, que y venía lo a que estamos inaugurar diciendo. un nuevo mundo de justicia Exactamente lo que estamos universal diciendo, es donde lo que dice se Bardisio, lo que estamos diferenciaban diciendo. buenos y malos. Sí. Yo digo, Nuremberg fue el paradigma del comienzo del proceso de demonización del vencido, demonización del adversario. Es decir, ya se sentaban las bases para lo que después se fue desarrollando a posteriori de Nuremberg, porque, insisto, me parece importante resaltar esto. En Nuremberg no hubo ninguna condena por holocausto ni por masacres masivas en los campos de concentración ni cámaras de gas. Eso surgió a posteriori con el proceso Höss, pero en Nuremberg nadie fue mandado a la horca por holocausto. Se englobó dentro de lo que es crímenes contra la humanidad porque era, digamos, población civil. Había sido discriminada, excluida. Ese tipo de juicios vino después y son derivados de ese principio. Pero yo creo que el antecedente de esto, que es un principio abstracto, vuelvo a insistir, que es lo que creían todos, es la creencia de que un principio abstracto debe guiar a toda la comunidad humana, cualquiera que sea la particularidad. Entonces las particularidades molestan, hay que sacarlas. Se llamen religión, se llame cultura, se llame patriotismo, o se llame honor, todo eso tiene que ser borrado porque no se adapta. Ofrece resistencia. Para que no ofrezca resistencia tiene que haber un paradigma aceptado por todos, que todos digan amén y lo acepten. Y se aplica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién puede ejercer eso? Solo un gobierno, una justicia universal, una justicia mundial, solo lo puede ejercer. Es que esa simetría, yo recordaba en el programa pasado, que esta asimetría que instauró el tribunal, donde el tribunal se autoarrogaba la facultad de aceptar o desestimar pruebas. Y la mayoría de las pruebas eran testimonios, más que documentos. En consecuencia, era una decisión totalmente discrecional, arbitraria. Ejemplo, algunos de los inculpados, un caso importantísimo que no quería olvidarme, el fiscal Jackson montó una oficina donde incautó, tenía un grupo de colaboradores de creo que 12 o 15 abogados, amén de todo el personal administrativo, porque la mayoría del personal administrativo de Nuremberg era norteamericano, ¿no? Sobre 1.200 personas que trabajaban ahí, 1.000 eran, las 3/4 partes eran norteamericanos, por organización, pero también por monopolio de la documentación. Claro, porque el fiscal Jackson llenó un ámbito, no sé, un galpón de documentación alemana. Y entonces se daba esta simetría e injusticia, que los inculpados, eso lo mencionó el abogado Alfred Seidel de Hess, y también el abogado del canciller Ribbentrop. Cuando Ribbentrop escribe sus breves memorias entre Londres y Moscú, él dice que no puede tener acceso a su propia documentación. Entonces se daba la paradoja de que aparecía un fiscal y citaba un documento. En el documento tal, de fecha tal, etcétera, y le extractaba un párrafo por ahí fuera de contexto. Bueno, fíjate qué parecida a las leyes que están, la reversión de la prueba, la acusación. Yo escuché decir que fulano dice tal cosa, eso es acusado. Por eso algo que se sustraía totalmente a las regularidades legales. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Los abogados defensores alemanes pedían tener acceso a las pruebas y se les negaba el acceso a los documentos. Eso se dio, en particular, se puso de manifiesto con el proceso a Jodl, que intervino y tuvo un papel que después escribió al respecto la esposa de Jodl. Luise, que ella junto con el equipo se encargó de resaltar eso, de que no se podía tener acceso a la documentación. Porque sobre todo los norteamericanos monopolizaron la documentación y no la permitían. Y sacaban a relucir cualquier documento y en un extracto fuera de contexto bajaban una acusación. Usted tal día firmó una cosa de la que era imposible manejar. Y los abogados no tenían acceso a la documentación de la fiscalía.
En una ocasión, un oficinista del ejército estadounidense le dio un documento mostrando que la ejecución de un grupo de comando británico en Noruega había sido legítima. Pero el militar advirtió a Luis que si no lo copiaba inmediatamente no volvería a verlo. Claro, buscaban una casuística. Jodl fue inculpado por eso, porque le atribuían haber firmado una orden de ejecución contra un comando británico que hizo una operación de sabotaje en Noruega. Y se salvó por eso. Bueno, en parte influyó también en Dönitz, porque se dice por fuente misma norteamericana, él recibió, uno de los abogados de él, recibió la copia de una orden que el almirante Nimitz, el jefe de la flota del Pacífico, ordenaba el ataque indiscriminado a todo buque, incluso buques hospitales japoneses en el mar del Japón. No, creo que al mismo Nimitz le mandaron un cable diciendo, dice, sí, yo hice esto, o sea, entre hombres de guerra. Claro, no, pero lo mencionaban eso como señalando que aún dentro de valentonamiento... Esto que estamos diciendo, para unificarlo en la frase, es evidentemente una modificación de la realidad y por lo tanto una modificación de la historia. Por eso la importancia del revisionismo, de revisar de nuevo. Pero los documentos son inaccesibles en su mayoría. Acabo de enterarme por internet, por supuesto, que un escritor español hoy muy famoso, ¿no? Se llama José Manuel de Prada, acaba de editar una novela, lo escuché el otro día, acaba de editar una novela con personajes, por supuesto, sobre la Francia ocupada en 1941-44. Y pone exactamente, da vuelta, dice, he pasado 3 años consultando los archivos franceses. Lo que dicen sobre la resistencia es exactamente lo opuesto a lo que ocurrió. La situación de los franceses bajo la ocupación es totalmente opuesta a lo que cuentan los relatos. Eso lo dice Juan Manuel de Prada. Dice, están los documentos, todavía se pueden consultar, vayan y consúltelos. Esta es una realidad. Un tema importante. Las actas del Tribunal de Nuremberg. Cumpliendo la reglamentación, se hicieron, según la traducción, son entre 14 tomos en una edición de tapas blandas en alemán, creo que fueron 16 en una edición norteamericana y 10 en otra. Se hicieron en los 4 idiomas, ¿no? Inglés, bueno, los 3 idiomas, alemán, perdón. Inglés, alemán, francés y ruso. No va. Lo notable es que no se puede acceder a las actas de Nuremberg. No se puede acceder. Hay un sitio, pero que es de no sé si de la Universidad de Harvard, pero no son los documentos originales, sino son comentarios sobre los documentos. Exacto. El periodista investigador Wilfred von Oben, que vivió en la Argentina, yo tuve oportunidad de verlo, pero era en alemán, en 14 tomos, las actas de Nuremberg. ¿Por qué? Porque resulta que de las actas de Nuremberg surgen elementos que luego estaban contradichos con los cargos que se presentaron a posteriori. Entonces hay una aparente intencionalidad de que de las actas de Nuremberg no queden documentación de acceso público. Tiene que haber habido ediciones en su momento y deben estar en las cancillerías, supongo. Yo consulté en la Cancillería Argentina y lo que me mostraron en su momento, hace años, era algo bastante desprolijo, después de haberlo pedido durante un tiempo y bueno, la Cancillería había mudado la biblioteca del Palacio San Martín al edificio nuevo, ¿no? En el subsuelo. Pero cuando al final, como quien llega a Santa Santorum, llegué a los tomos, resulta que lo único que encontraba eran tomos sueltos de 2 ediciones en inglés diferentes. Una en una encuadernación con tapas duras grandes, pero era tomo 4, 6, 8, ninguna tenía índice, nada. Y la otra era otra que también en inglés, que era de otra editorial, que había 2 tomos. No sé si eso habrá sido subsanado, pero es una inquietud que uno transmite a los investigadores, porque parece importante. En la Argentina no habría, posibilidad de investigar sin salir del país.
no están las actas de Nuremberg, no hay copia de las actas de Nuremberg, no pude confirmarlo en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de la Cancillería había tomos sueltos, con lo cual para mí ratifica el hecho de que de las actas del proceso de Nuremberg hay una intencionalidad de mantenerlas en secreto. Sí, por supuesto. Habría que ver en algunos buscadores de internet, porque está pero digamos que no es simple. No es simple. Claro, en internet porque hay una mano, podía... convengamos en que hay una mano que no quiere que eso suceda, y la mano solo puede ser política, nada más. Claro, Este es el asunto. En su momento no existe se buscó otra razón. En Nuremberg la gran Pues no es justificación razonable. a posteriori de la desacreditación del vencido. Exactamente. Y cuando ahora esas cosas se vean... ¿Qué más que leer las actas? Claro, ahora cuando esas cosas se vean en el siglo XXI y se vea la endeblez de los cargos por el cual fueron condenados a muerte gente y en condiciones ignominiosas... Bueno, hay que decirlo de una vez, ¿no es cierto? Es decir, en realidad no quieren que se vean porque temen que las actas puedan afectar el relato. El relato ya está hecho, ya está formado, ya está impuesto y aceptado urbi et orbi con un amén de toda la humanidad. Entonces, si se ponen a investigar en las actas y encuentran cosas que contradicen el relato, tienen que modificar el relato. Y no hay ganas de modificarlo, sino de seguirlo aplicando. El relato se impuso por negligencia y desidia supuesto, de la gran todo. mayoría de la gente que repiten supuesto. como loro las cosas. Pero entre los que conocen el tema y todo, Nuremberg está totalmente desprestigiado y desacreditado hasta el poder partido. Seguimos en el próximo bloque. sí. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. Sí, a mí me parece importante, claro, es imposible hacer un raconto de la casuística de los inculpados, pero hay uno que, por la relevancia que los mismos aliados dieron a lo que yo llamo el leitmotiv de Nuremberg, hay que recordar algo que para mí es muy importante. El leitmotiv fue sensibilizar a la opinión pública acerca de la mano de obra esclava y el tratamiento a los prisioneros de guerra. Esto, para quien lee algo de Nuremberg, se puede entretener leyendo, pero carradas, además, las actas correspondientes. Esto quedó claro desde el comienzo, porque la inculpación era el tratamiento de los prisioneros de guerra violando las convenciones de Ginebra. Las convenciones de Ginebra son 4, ¿no? La 3 y 4 se refieren a prisioneros de guerra y su tratamiento. Dejando de lado lo que ya hemos señalado, que los aliados estaban juzgando a los vencidos por cargos que ellos mismos no respetaron, porque justamente los prisioneros alemanes fueron
tomados como mano de obra esclava. Sí. Hay que señalar que el general Eisenhower, creo que en abril, en las postrimerías de la guerra frente a los alemanes que se rendían, creó arbitrariamente una nueva categoría que no existía, tipificada ante la ante la Convención de Ginebra, que era el DEF, Fuerzas Enemigas Desarmadas. Es decir, creó una categoría de prisioneros que estaba fuera de las normas internacionales. Claro, ¿por qué? Para no porque el principio del DEF es que los aliados no se consideraban obligados a alimentar a los prisioneros alemanes. Hay estimaciones que llevan hasta más de 800.000 prisioneros alemanes muertos en precarios campos de concentración al aire libre. Creo que no tenemos que ver cifras, porque justamente el debate permanente es sobre las cifras. Y considero... Bueno. Pero eso que acabo de decir está estudiado en 2 libros de un escritor norteamericano que se llama James Buck, ¿no? Lo que pasa es que la cantidad... yo lo que veo que lo que yo en un artículo para CONICET en su momento lo llamé una danza macabra de números. Que es el tema de los campos, el tema de los muertos por bombardeo, eso de, bueno, le hago competencia a esta masacre con esta masacre, esta es de este bando, esta de este bando, para mí, por eso no quiero entrar en cifras y vamos a culminar esto con el tema de las cifras, porque me parece una falta de consideración y respeto por todas las víctimas que han sufrido tanto de todos los bandos y por todas las causas, en una guerra tan espantosa. Sí, por supuesto, ¿no? Y justamente quería ir al tema, porque incluso me han hablado un par de personas de por qué no se ha tocado el tema del proceso evidente de exclusión, discriminación, concentración y muerte de judíos europeos. ¿Por qué? Porque es un tema que está en permanente controversia y debate. ¿Por qué? Porque tiene un contenido político evidente incluso hoy en día, quizá el único de los grandes temas de la Segunda Guerra Mundial que tiene este contenido político, y en donde hay una cantidad de especialistas que se sacan los ojos sobre este tema, que me parece incluso un manoseo de las víctimas, lo vuelvo a decir, que nosotros nos consideramos desde estas latitudes que nos excede el tema. Nos excede, claro, exactamente. Y no vamos a caer en una situación que, como dice Norman Jones en su libro La guerra en Europa, dice, hay temas que uno no puede tocar porque no hay una libertad de cátedra. No, entonces, porque siempre hay... Ni de investigación. Ni de investigación. Entonces, un discípulo de Carl Schmitt, Günter Masch, que me dijo, el problema es que no hay libertad de expresión, pero tampoco de investigación. Por lo tanto, al no poder investigar... Porque hay un condicionamiento muy grande por el contenido político evidente. Exactamente. Nos encontramos frente a una doble transgresión. Una violación del principio de libertad de expresión y opinión, porque puede existir delito de opinión, ¿no? Que existe. Y el delito de investigación, no hay acceso a la documentación. Es lo que digo, si se están discutiendo con el tema de la documentación, expertos tan grandes, creo que nosotros nos excede ampliamente. Sin embargo, para que no parezca soberbia, vamos a recomendar 5 autores y sus obras. Que no están ni en un polo ni en otro. O sea, no son políticamente correctos y no son negacionistas, pero que además tampoco van al tema de almacenero de cuántos hay acá, cuántos hay allá, que están molestos. Estos autores que están en un camino por sobre, es decir, ¿por qué se deriva en esta situación? Uno es George Mosse. George Mosse, que yo fui el introductor en la Argentina a principios de los 80 de este escritor. No lo conocía nadie y me lo reconocieron en la UBA. George Lachmann Mosse, nacido en el 20, cuya familia era propietaria de la casa Ullstein, es uno de los historiadores más cultos y eruditos que he conocido. Realmente conocí el libro de él con Königsberger sobre la Europa del 1500. Es un especialista en Carlos V, en todo eso, un hombre que dominaba varios idiomas.
Cuando vienen las leyes raciales, y antes incluso su familia, una familia pudiente, se va a Italia. Él siempre reconoció Italia, incluso Familia Mussolini. judía, en una familia judía. George Mosse es un judío de gran cultura alemana. Yo siempre lo comparo con Mendelssohn en música, ¿no? Sí, sí. Es un hombre agnóstico, del centro de Europa, judío y homosexual, como diría Traverso. Esto se nota en... Que de eso algo sabe también, ¿no? ¿Eh? Que de eso algo sabe, dicen. De Traverso, dicen que algo sabe también. No sé si... Sí. Pero el tema es que este hombre ha hecho muchos estudios sobre la nacionalización de las masas. Ese es el libro en donde viene desde la Edad Media, digamos, la formación de una conciencia alemana, y sobre todo en la época de Weimar, del Tercer Reich, de nacionalización de masas, que comienza con la guerra de liberación, la Freie Krieg contra Napoleón, como unificación de Alemania, en donde, por causas innumerables, remotas incluso, el judío europeo entra como contraimagen. Es decir, hay una distorsión. Mose, claro. De Mose. Antitipo le llaman. El antitipo. Sí. Entonces esto, andando a la guerra, se transforma en algo cada vez más difícil. Igual. Y después, por eso digo que su trata condición... sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo falleció? Weimar y el tercer... no, él falleció no hace mucho, era muy amigo de Renzo de Felice, un hombre muy difícil de tratar, quizá por su situación personal. Él tiene muchos libros sobre sexualidad, nacionalismo, la estética del cuerpo en las grandes manifestaciones, etc. Sí, sí. Un hombre muy culto, sabe sobre la arena de Verón, sabe sobre Goethe, sobre Wagner, sobre Nietzsche, en fin. Sí, pues tiene esa formación de esa Pero época. su libro y su obra... Para mí la más importante, esto? y porque es cómo entra el judío de contraimagen al forma tal que al final se agudiza con la crisis de la guerra. Claro, por eso él dice, por eso Mose, a ver, corregime, Mose dice que más antijudía era Austria que Alemania, sí, por la cuestión de que como estaba el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro tenía partes de Polonia, de Rumania... No, además cómo jugaba de contraimagen el judío del gueto. Exactamente. Muy interesante cómo estaba este tipo. Enzo Traverso, que acá también ha venido, destacado historiador, intelectual italiano, pero que trabaja mucho en Francia, tiene un libro que se llama La historia como campo de batalla, interpretar las violencias del siglo XX. Cada capítulo, por ejemplo, polémica entre Mose, Nolte, Martin Brossa, Saul Friedländer, otro libro sobre Sepp Sternhell y Emilio Gentile. Lo importante de él que dice, la historia es un campo de batalla ideológico, donde hay tantas narrativas y memorias que compiten por predominar que al final uno tiene que manejarse digamos, orientarse en medio de esta antinomia entre historia y memoria. Que yo siempre digo, la memoria ha triunfado sobre la historización. Por más que hoy día se presentan cosas, incluso... Sí, cuando hablamos de qué memoria, ¿de la memoria profunda o de la memoria...? No, las memorias como testimonios. Horacio, partamos de algo. Yo lo he dicho siempre, la Segunda Guerra Mundial, el pecado original es que se ha sustraído de la historiografía, claro. Punto. Sí, sí. Estamos en el plano de las grandes construcciones mentales, ideológicas y míticas. Y las deducciones por y sentido común. Consecuentemente, cuando queremos bajar al terreno y vamos a los hechos, nos encontramos con estas realidades, ¿no? Sí, tenemos que estar cargados de una enorme de sentido común, si no, no podemos avanzar. Traverso dice, la historia ya no es un campo neutral, está impregnada de conflictos y tensiones ideológicas. Por eso tenemos que cuestionar todas las narrativas dominantes y considerar múltiples perspectivas para abrirnos camino. El otro es Ernst Nolte. Sí, claro, pero vos fíjate que lo que dice este hombre, que por eso algunos dicen que tenía esa desviación, que era importación de apellido, es más Traverso, ¿no? Sí. Es relativista. Es en el fondo un relativista, porque es decir, lo que da la pauta de todo, de la realidad, es la verdad. Sin verdad, todo lo demás es el concepto de verdad. Para la convivencia sí, aceptamos lo que dice Nietzsche, hay tantas verdades como cultura. Sí, pero está bien, perfecto, pero cada cultura tiene una verdad que no puede ser tocada. Para entrar en discusión, pero no sustraigamos esto a los hechos. La historia es los hechos. Y en la Segunda Guerra Mundial, en Nuremberg se intentó fabricar historia.
fabricar una historia de la guerra que lo que pasa es que no es lo que dice Nuremberg y lo anti-Nuremberg. O sea, lo que se está diciendo acá es que hay que hilar mucho más fino. Sí, claro, pero hilar mucho más fino en busca de que de la verdad, no de un consenso nuevo. En busca de un consenso es nuevo. como concepto de límite en matemática. ¿Cómo? Nos aproximamos. Sí, Sabemos claro, que no vamos a llegar. Pero es que yo creo que los hechos históricos, si uno tiene la documentación y conoce hasta la última cosa, sí se puede llegar a la verdad. Porque son los que Santo Tomás llamaba los visibilia Dei. Los invisibilia Dei no podemos saber porque son misterios. Pero los visibilia Dei sí. En el acceso a la documentación no existe libertad de acceso a la documentación. Exactamente. Por eso incluso quienes lo han intentado, incluso han terminado presos, como Irving o el problema del profesor Conisson. Vamos a autores que tratan de ir por encima incluso de esto, como grandes corrientes históricas que conducen a esta situación, pues en el fondo es una tragedia lo que sucede, porque todos tienen sus valores, todos compiten por sus valores y acciones políticas y militares que presuponen que hacen lo mejor. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Subjetivismo o relativismo? ¿Cómo lo no es relativismo, no es relativismo. Subjetivismo. Si cada uno tiene su versión. Estamos tratando de esta bibliografía, ¿cuál sería entonces? El balance de la bibliografía es que tenemos que desconfiar de todo y que tenemos que tratar de abordarlo. Vamos a ver, Nolte lo conocemos más. Nolte presenta la guerra civil europea como un conflicto entre el comunismo y el fascismo europeo, sobre todo el nacionalsocialismo, en donde el tema de los judíos europeos estaría en ese brete. Exactamente. El más serio me parece Nolte, por lo de Traverso me parece que es un señor que está buscando consenso y que todos nos tratemos bien y nos sentemos con buenos modales en la antinomia mesa. entre historia y memoria me parece rescatable, no hay que darle tanta bolilla a la memoria. Bueno, el más importante para mí, Arno Mayer. Ajá. No fue un militar en el sentido tradicional. Sirvió en el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, nacido en Luxemburgo, de familia judía luxemburguesa. Huyó a Estados Unidos en 1941, ciudadano estadounidense en el 1944, entrenado en Camp Ridge, en Maryland, para regresar a interrogar a los altos oficiales de prisioneros de guerra alemanes. Un detalle, el cuerpo de psicólogos que asistía compulsivamente a los prisioneros de Spandau estaba constituido por un grupo de psicólogos que prácticamente todos eran judíos y que actuaban en realidad en relación con la fiscalía, porque su verdadera tarea era ir investigando sobre la personalidad de los acusados para descubrirle puntos débiles en la acusación. Bueno, Mayer no los está. Los médicos de Nuremberg señalan esto. Los médicos de Nuremberg, en la memoria, los médicos de Nuremberg justamente de salir de lugares comunes con estos autores que están por encima de las situaciones y caemos en posiciones sesgadas. Mayer se centra en el contexto histórico y político que lleva a esta situación. Lamentablemente no está en castellano. Why did the heavens not darken? ¿Por qué los cielos no se oscurecieron? Haciendo alusión a la parábola bíblica de que cuando estaban perseguidos los judíos se oscurecieron los cielos. Sí. Dice, muy interesante, ¿no? El holocausto no fue parte del plan inicial de Hitler. A medida que la campaña contra Rusia va empeorando, entonces las condiciones van empeorando también. Estas condiciones de guerra empeoraron la situación de los judíos bajo el régimen del Tercer Reich. Por eso la conexión con Ernst Nolte es evidente, si bien difieren. La guerra civil europea es la que sella, digamos, y esta la de situación. los campos de concentración, por donde empezaron los problemas de desnutrición, de epidemias. No vamos a entrar a los métodos de asesinato. No a realidades, no a métodos, a realidades. Falta comida, la gente se muere, esto seguro. Sí. Hay enfermedades, también no hay cuando remedio, los aliados bombardean los laboratorios, es obvio que los campos en general tienen menos remedio, porque obviamente, si hay en la población civil hubo tipo obviamente, pero Mayer, por eso se hace un me campo parece como muy Bergen-Belsen, importante campos sanitarios. De Mayer, que Mayer dice, primero, no da cifras, dice que es imposible dar cifras. Ajá, muy bien. ¿Y qué dice?
que todos los testimonios que se dan tienen que ser sujetos a caución porque son confusos, amañados. Sí, Entonces, sí. para mí que es un autor, incluso muy defendido por los estudiosos de este tema, que me parece que merece atención. Su especialidad en realidad es la Revolución Francesa. Bueno, nada, tiene este libro. No, pero tiene que ver también, como no, la el Revolución Francesa problema mintió es que- tanto. Y el último libro, así, sí. lo podemos tener, el de Marcus Enikov, que es mi favorito. Yo he dado conferencias sobre esto, vos asististe. De Marcus Enikov, que es el libro Holocaust and Strategic Bombing, Genocide and Total War in 20th Century, donde él estudia, y fue muy criticado por eso, ¿no?, el llamado Holocausto, Shoah, y el bombardeo estratégico de ciudades. Es decir, es mucho más fácil individuar un enemigo en un campo de concentración, pero delimitar cuál es el objetivo legítimo en el bombardeo de ciudades, eso es mucho más difícil. Y no puede ser considerado, Sí, lógico, es de no sentido puede ser común. considerado Es de sentido común. un blanco delito de lesa legítimo humanidad. militar Claro. Sentido el común. bombardeo de ciudades. O sea, son delitos de lesa humanidad. Y él dice, aquí hay dos elementos: despersonalización y mesianismo tecnológico. Despersonalización. La despersonalización de las víctimas facilita la ejecución de actos criminales, y más cuando las guerras se radicalizan. Sí. Es decir, los enemigos son enemigos totales, son objetos, números. Entonces la empatía y la responsabilidad individual permite a los perpetradores llevar a cabo más impunemente la violencia. Claro, exactamente, es lo que sucede hoy en montones de lugares. Y el ¿cierto? mesianismo Donde tecnológico una medida económica condena es- al hambre y a la muerte a millones de personas. es la pero creencia en la impersonal. capacidad salvadora de la tecnología. Por ejemplo, la tecnología avanzada como las bombas atómicas o métodos industriales de muerte masiva es vista como una herramienta legítima para lograr objetivos militares y políticos sin atender a las consecuencias humanas. Exacto, Y eso es producto de un golem que ha echado a andar, que es la tecnología Exacto. occidental. Exacto, ahora tienen un teórico, un Aunque, súper teórico de esto, Horacio, posterior no a sé si Bercellini. lo completas, Sí, no, pero esto era- yo quiero volver a un tema muy importante, que es Era simplemente Nuremberg para- fue un intento jurídico-político de dar una nueva versión de la historia, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino de los acontecimientos que la enmarcaron, que es esto que vos estabas explicando recién. Y esto es importante porque Nuremberg quedó como una figura mítica de panacea de la justicia internacional, Exacto, cuando fue exacto. exactamente lo contrario. Por cuando eso fue- ponele como título, el título del libro de Maurice Bardeche, Nuremberg ou la terre promise. Nuremberg o la tierra prometida. O sea, la tierra prometida después de Nuremberg. O sea, lo que Nuremberg nos va a deparar es una nueva tierra prometida, la nueva tierra. Sí, un intento de Exacto. obnubilar cualquier crítica Exacto. sobre lo actuado para tratar de poner un manto de oscuridad sobre los hechos reales. ¿Por qué? Porque Nuremberg, cuando se desarrollan las investigaciones, en Nuremberg se habló de matanzas y de condiciones deplorables en los campos de concentración. Pero no se habló de cámaras de gas, por ejemplo, en Nuremberg, ni se condenó a nadie, por lo que después se generó como... Eso viene después cuando incluso los soviéticos... Claro, en el proceso Hoss de 1948. En su momento, sí. Por eso, no pero sé es si hablaremos del importante proceso Hoss eso. porque realmente, lo hemos dicho, Claro, pero- nos excede esto porque no sabemos si ese tipo de pruebas aportadas son tales pruebas o no. Yo lo que digo es esto. En la encuesta del 46, el 78% de los alemanes consideró que el juicio era justo. 4 años más tarde la cifra cayó al 30%. Y el 30% lo consideraba injusto. Aunque, perdona, tengo mis reservas sobre eso, porque ¿Quién da informaciones ese de dato? fuente norteamericana ¿Quién da ese dato? hablaban de la opinión... Fuente, está perdona, en- te cito un hecho que... Sí. En Internet. Porque durante el proceso de Nuremberg, los norteamericanos, en particular, fabricaban estadísticas de encuestas. Como se hace. Sí. Todas las encuestas se fabrican, Sí, si sí, deseamos sí, concretamente. sí, sí. Según cómo lo preguntes, Sí. según el resultado. Las encuestas se hacen al revés. ¿Qué resultado quiere que le dé? Entonces yo armo la pregunta para que le dé ese resultado. Sí, sí. Pero dejando de lado eso, se soslaya algo.
El hambre de Alemania de 1945, Sí. que tocó a todo el mundo. Y del la 46. opinión pública alemana, Y del 46. que estaba tratando de sobrevivir, perseguir, todo, Sí. estaba muy lejos de... Sí, sin embargo, seguía- se leían los diarios, a pesar de todo. Sí, Pero no, el tema se es que leían lo que desde ya. queremos significar es que a medida que al final del juicio ya se presentan los prolegómenos del dualismo, Estados Unidos, Unión Soviética, decae el interés por el juicio y durante todo el periodo de los 60, 50 y 60, el juicio de Nuremberg había caído muy bajo, más allá de que algunas películas... eso es Esto cierto, se sí. reflota en la década del 90. Eso, mira, Sí, sabés claro. que lo que vos decís, lo que lo O sea, se señalan, necesitó reflotar. Sí, Porque no le dan bolilla. eso señalan autores norteamericanos que dicen que en las postrimerías del proceso se desdibujó esto porque quedaba claro, y los soviéticos cada vez estaban más molestos por ese tema, de que del lado anglo-norteamericano, pero sobre todo norteamericano, se estaba poniendo demasiado énfasis en las indirectas, por eso el Sí. pacto Ribbentrop-Molotov y todo, mientras que los británicos, en cambio, querían manejarse más diplomáticamente en el tema. Querían dejar la puerta abierta de que no hubiese una condena, si bien señalan que Churchill, paradójicamente retomando una expresión que era de Goebbels, habla de la cortina de hierro Sí, ahí en el empieza el tema, año el tema. 45, ¿no? Cuando Sí, empieza 46. a asomar la Sí, rivalidad aparece de la esa Guerra expresión, Fría. sí. Pero yo creo que se necesita este tema de revalorizar Nuremberg cuando la OTAN, sobre todo bajo influencia Pero por angloamericana, pero el por atlantismo supuesto, que siempre hemos hablado, pero por supuesto, pero es algo más que tiene un atlantismo, intervencionismo, es algo un más. panintervencionismo. Es llevar a un principio metafísico la finanza internacional y los intereses económicos financieros como un principio metafísico. Este es el tema, en última Sí, hay instancia. algo que lo sustrae a la Claro, documentación, lo exactamente, sustrae a la está por realidad encima histórica. de todo, es el amén, es el dogma, acá está revelado, la epifanía es esa, la epifanía es que el principio financiero, ¿no es cierto?, el principio financiero internacional y sus consecuencias son un principio metafísico que no puede ser tocado porque es tocar el dogma, se derrumba todo. A ver, creo que por razones de... por eso es que volvió en los Yo 90. redondeo. Perdón, por eso es que Horacio dice volvió en los 90. Volvió por eso, no es que OTAN ni que OTAN. La OTAN es un instrumento, es como Ya un lo cuchillo. sé, pero es como a una digamos- muerte le echan la culpa al cuchillo. Sí, ¿no? pero de nuevo el atlantismo con OTAN está avanzando en este caso ahora Sí, sobre, sí. sobre Eurasia. Indudablemente, pero con los proyecto principios, pero con los nurembergiano. principios estos, con principios, Permití- no de los permítame intereses de Estados Unidos una y breve de Gran Bretaña, reflexión, sino por otra lo cosa. menos final de parte mía Sí. con Sí. respecto a esto. Para mí el pecado de Nuremberg, inexcusable, inexorable, es haber intentado escribir artificialmente una interpretación divorciada de la historia real. ¿Por qué? Porque era la justificación de la guerra que daba lugar al imperialismo internacional que se venía con el destino manifiesto norteamericano por un lado y con el comunismo soviético por otro. Entonces había que crear una imagen de demonización del adversario Sí, sí, y Nuremberg iba a sentar las bases de esto, pero resultó algo tan inorgánico, tan descalificable, que quedó una imagen mítica de Nuremberg, porque- como paradigma de la justicia universal, cuando Sí. en realidad fue lo contrario, fue el intento de Yo establecer... les pido que lean o consulten el libro de Telford Taylor, que fue uno de los funcionarios del juicio de Nuremberg, The Anatomy of the Nuremberg Trial, ¿no? Allí él mismo, sí, exacto, él mismo reconoce que jurídicamente eso es inviable y que además había una intención última. Dice, se han cometido crímenes en nombre de un principio. ¿De un principio de qué tipo? Político, evidentemente. Pero ¿no? defeccionaron- Pero eso lo dice Telford Taylor, que estuvo en el tribunal. El fiscal Shawcross británico Sí. fue uno de los principales críticos a posteriori del proceso Sí. y que se vio incluso manifestado cuando después fue el reclamo por la liberación de Rudolf Hess, Sí. que él la suscribió también. Sí, sí. Y él hizo expresiones, no fue el único, y él había sido fiscal británico, con respecto a cómo se distorsionaron los cargos Bueno, que se el juez presentaron. norteamericano Werner Sturm
a quien se le nombró para integrar el Tribunal de Nuremberg, dimitió de su cargo inmediatamente por considerar que su participación en tal mascarada constituye una deshonra para mí y para la justicia mexicana. Exacto. Bueno, próximo programa. Y nuevamente lo de Maurice Bardeche es Expliquemos premonitorio simplemente a los oyentes. y un En diagnóstico estos dos perfecto. programas, el anterior sobre el encuadramiento y este intentando sintetizar el proceso, nosotros hemos querido abarcar una conclusión importante sobre el final de la posguerra, sobre la posguerra, que fue cómo esto se armó. Nos queda analizar el proceso homólogo de Tokio y otros consecuentes. Hasta la próxima.